Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en una transmisión más. Vamos a comenzar en este día nuestra reunión y vamos a comenzar con una oración. Señor, gracias Padre, te damos en esta mañana por tu infinita bondad, misericordia, gracia y amor que podemos experimentar todos los días, Señor, a lo largo de esta semana. Te rogamos, Padre, que en este tiempo tú estés con mis hermanos allí en sus hogares y que podamos unirnos en adoración, en alabanzas que son para ti, Señor. Permítenos tener un tiempo especial y poder disponer nuestro corazón para adorarte, Señor, y para exaltar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús recibe gloria y recibe honra. Amén. Al trono de gracia me acercaré, a mi Salvador un día veré, donde ira y juicio nunca más habrá, y mi alabanza perfeccionará. Eres Rey de gracia eterna, a tus brazos correré. Eres Rey de gracia eterna, nunca cambia tu eterno amor. Descansamos en tu eterno amor. Al trono de gracia me acercaré, por su sacrificio el precio pago, donde sé que siempre intercederá, y ángeles y santos siempre cantarán. Eres Rey de gracia eterna, a tus brazos correré. Eres Rey de gracia eterna, nunca cambia tu eterno amor. Descansamos en tu eterno. Eres Rey de gracia eterna, a tus brazos correré. Eres Rey de gracia eterna, nunca cambia tu eterno amor. Descansamos en tu eterno amor. Amén, Señor, gracias por ese amor, por esa gracia que nos has regalado al morir en la cruz, Señor. Gracias. Estamos agradecidos, Padre. Por medio de este canto te lo queremos decir. Estamos siempre agradecidos por tu sacrificio en la cruz, por el proceso de santificación en el cual nos encontramos, Señor, por todas las bendiciones, por todas las bondades, por todas las cosas que experimentamos en ti, Dios. Estamos siempre agradecidos, Padre. No esperaste que yo me acercara a ti, te vestiste de frágil humanidad. No esperaste que yo me llamara a ti, dejaste escuchar tu voz llamándome. Estoy siempre agradecido a ti, estoy siempre agradecido por la cruz
estoy siempre agradecido a ti, que viniste a buscar y salvar al pecador. A mí, Señor, a los pecadores viniste a salvar. No esperaste que yo me acercara a ti, te vestiste de frágil humanidad. No esperaste que yo te llamara a ti, dejaste escuchar tu voz llamándome. Estoy siempre agradecido a ti, estoy siempre agradecido por la cruz, estoy siempre agradecido a ti, que viniste a buscar y salvar al pecador. Estoy siempre agradecido a ti, estoy siempre agradecido por la cruz, estoy siempre agradecido a ti, que viniste a buscar y salvar al pecador. Gracias, Padre. Oh, hermano, ahí en tu casa, exprésale tu agradecimiento al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra, Padre. El que está sentado en el trono, tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Recibe estos cantos, Padre. Escucha a tus hijos en este día. Estoy siempre agradecido a ti, estoy siempre agradecido por la cruz, estoy siempre agradecido a ti, que viniste a buscar y salvar al pecador, que viniste a buscar y salvar al pecador. Oh, sí, Señor, gracias. Te amamos, Padre. Te bendecimos, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor, reunido en cada casa, todos conectados en Espíritu Santo, en tu Espíritu Santo, con un mismo sentir, Dios. Queremos darte la gloria, queremos rendirlo todo a ti en esta mañana, Señor. Ese es nuestro anhelo. ¿Y de qué podría servir nuestra vida, Señor, si tú no la usas? Te rogamos, Padre, que en este día escuches nuestro canto, pero escuches nuestro clamor de nuestro corazón, Dios. Usa nuestra vida, Padre. Queremos serte útiles, Dios. ¿De qué sirve mi vida si no la usas tú? ¿De qué sirve mi espacio si no lo llenas tú? Jesús,
la hora de rendirme ha llegado. Nada me había llenado hasta que te encontré. Tú eres mi amado, mi verdadero amor. Tú eres mi amado, mi príncipe de paz. Jamás, jamás podría olvidarte. Jamás, jamás podría dejarte. Sin mi vida, mi canto y mis fuerzas, todo soy de ti, Señor. Todos somos de ti, Padre. Tú eres nuestro amado. Vivimos para ti, Señor, para servirte. Díselo, hermano. ¿De qué sirve mi vida si no la usas tú? ¿De qué sirve mi espacio si no lo llenas tú? Jesús, la hora de rendirme ha llegado. Nada me había llenado hasta que te encontré. Tú eres mi amado, mi verdadero amor. Tú eres mi amado, mi príncipe de paz. Jamás, jamás podría olvidarte. Jamás, jamás podría dejarte. Sin mi vida, mi canto y mis fuerzas, todo soy de ti. Una vez más, tú eres mi amado. Tú eres mi amado, mi verdadero amor. Tú eres mi amado, mi príncipe de paz. Jamás, jamás podría olvidarte. Jamás, jamás podría olvidarte. Sin mi vida, mi canto y mis fuerzas, todo soy de ti, Jesús. Todo soy de ti. Hola hermanos, amigos, hola, ¿cómo están? Qué gusto poder estar en contacto de nuevo y que, como lo hemos mencionado otras veces, nos den la oportunidad, el privilegio de entrar a sus hogares con este mensaje del Señor que hemos titulado La armadura del Dios de los ejércitos, que también se conoce en el original como Adonai, el omnipotente, el Dios todopoderoso, el que nadie le puede ganar, el todopoderoso, el Adonai, el Dios de los ejércitos. Y esta sería la primera parte, y estaríamos basándonos en la carta a los Efesios, en el capítulo 6. Así que rogamos a Dios, y le ruego con todo mi corazón que me permita servirlos de una manera efectiva, eficiente, y que ponga en mi boca solamente palabra suya, que me dé la habilidad para
hacerlo como Él merece por su gracia y para su gloria. Permítame iniciar con un comentario contemporáneo. Muchos subestiman al COVID. Quiero compartirles que yo mismo al principio sentía que eran exageraciones y no daba crédito a que fuera esto tan peligroso como se mencionaba. Y no puedo negar que sí me inquietaba el tener que cerrar el edificio donde se reúne la iglesia. Pero Dios usó algunas personas, precisamente de la iglesia, amigos, hermanos, para que me ayudaran a ver que no deberíamos menospreciar ni subestimar esta enfermedad, como todavía en la actualidad sigue ocurriendo con algunas personas, y lo notamos, con personas que no usan los indumentarias adecuadas, las mascarillas, las cubrebocas. No nos preocupamos por cuidar a los demás, no nos cuidamos ni nosotros mismos. Sigue sucediendo todavía y eso es muy peligroso. Yo quisiera que no le sucediera a nadie más como nos sucedió a nosotros en mi familia, que tuvimos que ver muy de cerca un caso en el que un miembro de la familia estuvo sufriendo profundamente y finalmente el Señor la rescató prácticamente de la muerte. Así que por eso es que puedo decir que el COVID es mortal y no le hacemos tanto caso. Otros desdeñan al enemigo espiritual y la verdad, los dos son mortales. Pero para hablar del enemigo, el enemigo de Dios, nuestro enemigo espiritual, conviene saber cómo es Satanás. Bueno, podríamos dentro de su perfil comentar que trabaja duro, es muy persistente, es poderoso también, no es todopoderoso, no es omnipotente como Dios, pero es poderoso, tiene poder. También es eficaz, es feroz en su lucha con los hijos de Dios. Pero gloria a Dios que en Efesios 1 nos habla de los recursos del que el creyente dispone. Dios nos dio todo tipo de bendiciones en el cielo. El Señor Jesucristo fue a apartar lugar, a preparar lugar para nosotros, así que tenemos un lugar con Él. Obviamente el perdón, la redención, nos ha adoptado también y nos ha dado sabiduría y nos ha sellado con el Espíritu Santo de Dios, nos ha dado el don de la iluminación y nos ha dado, como si fuera poco, de su poder. Así que eso es parte del perfil del enemigo con el que tenemos que enfrentarnos continuamente. ¿Y por qué? Porque nosotros como creyentes responsables, comprometidos, vivimos para cumplir los propósitos que Dios tiene para el mundo y para su reino a través de nosotros, por decir un ejemplo, para ir y rescatar lo que se había perdido, dice la palabra. Así que el enemigo va a querer destruirnos, va a querer aniquilarnos. Ese es el enemigo que se rebeló contra Dios en su propio cielo. Y también el que engañó a Adán y Eva. Es el mismo que trató de aniquilar también a Israel, que trató de evitar el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección, incluso la segunda venida del Señor Jesucristo. Él intenta y lo va a seguir intentando. Él también trata de destruir la iglesia, trata también de estorbar
en el servicio. Y como digo servicio, son dos cosas. Uno es el servicio que sus hijos le ofrecen al Señor para su reino y para su gloria. Él trata de estorbar que no sirvamos, para que no sirvamos. Pero también hablo de ese servicio que tenemos el privilegio de tener y que fue establecido desde la iglesia primitiva, de reunirnos en el templo. Y cuando estamos allí durante la alabanza, durante la prédica, el enemigo trata de estorbar el servicio. Y bueno, vienen a la mente de muchos juicios, distracciones, comentarios, murmuraciones en su propia mente y a veces unos con otros, y cosas como esas que llegan a distraer a la iglesia. Pero Dios, como siempre y como lo ha prometido, nos ha dado una salida, o nos ha dado la salida. Veamos esto. El enemigo, para seguirlo conociendo, para seguir estudiando ese perfil, el enemigo es feroz. El enemigo es homicida. Y si nosotros ignoramos sus insidias, él va a tomar ventaja, como lo vemos en 2 Corintios 2:11. Él toma ventaja de cualquier distracción o falla que nosotros tenemos. Y si el creyente lo ignora, si no está listo para la batalla, será víctima y será anulado. Y va a perder la oportunidad de realizar los planes que Dios tiene para él en el periodo de vida que el Señor le regale. Por eso debemos estar listos. Debemos estar listos. Quisiera, si me permiten, poner una ilustración que nos permita ver qué es estar listos. Y tengo un ejemplo aquí que yo creo que todos conocemos, o casi todos conocemos, que es la historia de David contra el gigante Goliat, que seguramente recordarán que está en 1 Samuel 17. Y es muy bueno ver esta historia, esa ilustración o este ejemplo, y preguntarnos cuál fue el secreto de la victoria de David, porque todos sabemos que David mató a Goliat. Veamos cómo era David y lo compararemos con Goliat para darnos una idea cuál era la diferencia. David, un muchacho menudo, al parecer de unos 18 años, de unos 70 de estatura, de buen parecer también, dice la palabra, y que como oficio era pastor de ovejas. Por tanto, a esa edad y con ese oficio, era inexperto en la milicia. Pero, escuchemos esto, él era un hombre de fe, fiel a Dios. ¿Y cómo era Goliat? Pues era un gigante feroz, experto guerrero, paladín, mercenario de 3 metros 25 centímetros de altura, diestro para matar, y además menciona la palabra, como dijo David, incircunciso. La diferencia es que David era un hombre fiel a Dios, un hombre de fe, pero este hombre no creía en el Señor, no tenía una relación con Dios. Y a pesar de tener enfrente ese guerrero, ese paladín mercenario de más de 3 metros, diestro para matar, David no temía. No temía luchar contra ese terrible enemigo, invencible para el ejército de Israel, que se aterrorizaba cada vez que salía al frente para retar al ejército y decir que venga uno de ustedes y luche conmigo. Y si ustedes pierden, serán nuestros esclavos. Pero si yo pierdo, seremos sus esclavos. Y cada vez que salía, el pueblo, el ejército temblaba, se aterrorizaba. Hasta que David, que llegó a ese lugar
para llevar comida a sus hermanos, se dio cuenta de eso que estaba sucediendo y del terror que sentía ese ejército. Y él optó por ir y buscar a Saúl, el rey, y decirle: yo puedo enfrentar a este gigante. Pero ¿cómo tú, siendo tan joven e inexperto? Le dijo: el Dios Todopoderoso me ha librado del oso y del león cuando he defendido a las ovejas de ellos, y me ha dado la victoria. Y así también me dará la victoria con este gigante. Así que el rey Saúl optó por darle la oportunidad, y después de probarse una armadura, tuvo que quitársela porque era un muchacho menudo y no estaba acostumbrado a usar ese tipo de armadura. Sin embargo, él sabía que el Señor estaba con él. Por eso es que no temía. Era arrojado, pero ¿de dónde salía su valor, su arrojo, su coraje, su determinación, su convicción? ¿De dónde? ¿Qué es lo que sucedía? Bueno, lo importante es que David andaba conforme al corazón del Señor. Y obviamente, regresando un poquito a la historia, podemos imaginarnos cómo los dos ejércitos estaban en dos montes, uno enfrente del otro y un valle en medio. Y de ahí es donde salía el ejército que tenían enfrente Israel, sus adversarios. De ahí salía ese gigante. Y entonces David fue a enfrentarlo. Y Goliat lo menospreció. Y le dijo: ¿cómo que tú vienes aquí con palos y piedras? Porque David se quitó la armadura y él sabía que Dios lo respaldaba, que Dios estaba con él, porque él seguía los pasos del Señor y era obediente. Así que tomó unas piedras, tomó la honda, y cuando Goliat se acercaba a él, él corrió hacia donde estaba Goliat, agitando su honda, y le incrustó una piedra en la frente que hizo caer a ese gigante con su rostro sobre la tierra, para posteriormente acercarse, quitarle su pesada espada, cortarle la cabeza y llevarla en su mano para decir: para que se sepa que hay Dios en Israel. Esa fue la victoria de este muchacho que pareciera como que tenía todas de perder, pero aquí lo importante es que él caminaba conforme al corazón del Señor, y el Señor estuvo con él siempre hasta darle la victoria. Así que él andaba conforme al corazón de Dios. Pero ¿cuál era su corazón? Veamos algunos ejemplos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí hay algunas expresiones de David que a mí me encantan, me fascinan, me edifican, y que un ejemplo de ellos es cuando dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Esas expresiones no son cualquier expresión. Él sabía que si Dios estaba con él, y que Dios el Todopoderoso, ¿quién es este no creyente? ¿Quién es este incircunciso para que venga y rete al Dios de los escuadrones de Israel? Él sabía lo poderoso de su Señor y sabía que estaba con él. Y también le dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espadas, con lanza, con jabalina y con un asistente ahí. Pero déjame decirte, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Qué tremendas las expresiones de David, con qué seguridad hablaba. ¿Y qué es lo que buscaba? ¿Cuál era el propósito de David? ¿Cuál era el corazón de David? Lo expresó y dijo: para que se sepa, como dijimos hace un momento, para que se sepa que hay Dios en Israel.
Él quería y buscaba que todo mundo reconociera y alabara al Dios de los ejércitos. Así que este muchacho siempre estuvo listo. Estuvo listo para enfrentar al oso cuando defendía a las ovejas. Estuvo listo para defender a las ovejas del león. Siempre el Señor estuvo con él y estuvo listo para enfrentar a Goliat. Y el Señor jamás lo abandonó. Así que, bueno, por un lado, no debemos sobreestimar a Satanás, porque no es todopoderoso, tiene poder, pero no es todopoderoso, así que no lo sobreestimemos, pero sí hay que aclarar que tampoco debemos desdeñarlo, minimizarlo, porque tiene muchas características con las que puede hacer daño. Es un ladrón, es un asesino, mata, destruye, miente, engaña, no es cualquier cosa. Y es de vida o muerte saber cómo opera Satanás, por dónde nos va a llegar, en qué debemos estar preparados, porque es una tenaz y fiera lucha contra Dios y todos los creyentes, especialmente con todos los que están comprometidos. Así que voy a mencionar 9 cosas y te animo a que si tienes una libreta ahí, anotes estas 9 cosas para que tengas una perspectiva, por lo menos no total, pero muy importante de cómo es el enemigo, qué hace, cómo ataca. Bueno, de entrada voy a mencionar el primero. Su ataque es contra la reputación y credibilidad de Dios. Y además, como es insidioso, lo hace de forma indirecta. Permítame ponerle un ejemplo. Cuando vino delante de Adán y Eva a través de la serpiente, lo que él quiso hacer fue difamar a Dios y lo tildó de mentiroso, de temeroso, de miedoso, de ególatra. ¿Por qué de mentiroso? Porque le dijo, no es cierto que vas a morir si comes de ese árbol, de esa fruta. No lo vas a hacer. Él te dice eso para asustarte. Él te va a decir eso porque no quiere que tú conozcas todo lo que él conoce. No quiere que tú tengas el poder que él tiene. Así que lo hacía ver como temeroso también. ¿Por qué? Pues porque entonces estaba insinuando que el Señor temía, Dios, el Todopoderoso temía que le quitaran el puesto. Ególatra, porque él que estaba dando la impresión de que Dios lo que quería es solo él quiere tener el poder. Esa es la manera, una de las maneras en las que Satanás engaña. Es la manera en la que se mueve para quitarle credibilidad a Dios, para ir en contra de la reputación. Y obviamente a menudo a nosotros nos tienta. Si tentó al Señor Jesús, pues nos va a tentar a nosotros y podemos caer. No sé si tú te familiarices con algunas de estas cosas, pero podemos caer en afán, en duda, en temor, en ansiedad, especialmente en estas épocas que estamos viviendo. También en reproche, como el pueblo cuando venía en el desierto, en murmuración, como también su pueblo lo hizo. Y lo puede hacer con nosotros, porque lo hizo con el Señor en el desierto. Lo hizo con Pedro, que negó al Señor. Y después de que Jesús lo previno, lo advirtió y le dijo, vas a ser zarandeado por Satanás. Pero él tuvo confianza en sí mismo, se confió demasiado. Incluso le contestó, no, yo estoy listo para morir por ti. Y horas más tarde lo estaba negando. Ese es un ejemplo de Pedro, un hombre que fue usado por Dios, pero que falló dejándose engañar por el enemigo con esa autoconfianza que él sentía. También Satanás
ataca para hacernos creer que la vida cristiana es muy difícil, casi imposible. Y nos hace pensar que vamos a ser perseguidos, aunque sí sabemos que va a haber persecución, pero nos los pone de tal manera que podamos nosotros temer a esa persecución. Y aunque sabemos que hay persecución, especialmente en países extremistas, donde se están arriesgando misioneros valientes y obedientes, pero nos hace ver las cosas terriblemente difíciles. Incluso sabemos si va a haber persecución, a veces en la misma familia, como fue en mi caso, que fui criticado porque yo me convertí en cristiano, porque me convertí a los caminos del Señor. Y también en los trabajos, ahí recibí críticas, me aislaron, se burlaron de mí. Y también Él puede meter ese temor al hombre para que nosotros no vayamos a dar testimonio y vivamos de acuerdo a la palabra de Dios, porque no queremos ser rechazados. Esas son algunas de las tácticas que usa el enemigo. Otra de ellas hace creer que el cristianismo, al contrario del anterior, es cómodo y no requiere negarse. Actualmente es muy fácil ser cristiano. Alguien empieza a ir a una congregación y se siente cristiano. Aprende a cantar algunas canciones cristianas, escucha los sermones y se va a su casa y vuelve el siguiente domingo, vuelve a cantar, vuelve a escuchar y se vuelve a ir. Y él siente que ya es un cristiano. Y nos hace pensar que el cristianismo es ese y que es muy cómodo. Y no es cierto eso, no es cierto, porque nos hace pensar que no requiere de negarnos a nosotros mismos o morir a nuestro yo. Que no requiere sacrificio como lo hizo la iglesia primitiva. Pero eso es mentira. El Señor nos dijo, si alguien viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso es lo que hizo la iglesia primitiva, que es para nosotros referencia, que es la iglesia que debemos tomar en cuenta como modelo para nosotros poder seguir lo que Dios nos enseñó a través de ella. Otra de las cosas que hace Satanás es confundir al creyente con falsas doctrinas. No voy a abundar mucho en esto, pero voy a mencionar un par de cosas, como las doctrinas de la prosperidad, esa que enseña que si tú vas continuamente a la iglesia y cumples con algunos protocolos, con algunos requisitos y cumples con algunas actividades, tú vas a prosperar, te vas a superar económicamente, y sabemos que eso no es verdad. Otros de los ejemplos es predicadores que están profetizando, que saben ellos y presumiendo que saben cuándo va a ser el fin del mundo. Tienen hasta fecha, días, horas, y ya sabemos que eso no es así. Incluso hay doctrinas en las que se proclama la sanidad de una manera espectacular, incluso reclamando la sanidad. ¿Quiénes somos nosotros para reclamar algo? Más bien tendríamos que decir, Señor, si tú quieres, puedes sanarnos. Pero es triste porque ahorita, con tanta necesidad que hay de salud, no se ven esas campañas tan grandes. Yo tengo mis reservas con muchas de ellas. Así que confunde, dijimos, al creyente con doctrina falsa. Y también estorba nuestro servicio. El enemigo quiere estorbar todo lo que los hijos de Dios quieren servir a Cristo. Él quiere detener la obra a como dé lugar. Él quiere detener la expansión del evangelio. Él quiere detener la expansión del reino y sus ministerios para que crezca el reino y se expanda el evangelio, la palabra de Dios. Él busca estorbar esto. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento estorbó profetas. Recordemos cómo estorbó a Job. Él pretendía que lo maldijera, como dijo su esposa. ¿Por qué no maldices a tu Dios y te mueres?
Él estorbó a Job. Pero Job, él dijo, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Quiso también estorbar a Moisés con todas las actitudes y las conductas de Faraón. También quiso estorbar a José, el soñador, si ustedes se acuerdan, aunque Dios le había dado un sueño y tenía un proyecto para él, los hermanos le tenían envidia, lo quisieron asesinar, lo metieron en un pozo, lo vendieron y finalmente, si recordamos la historia de la mujer de Potifar, cómo es que estando él como principal de Potifar ahí en su casa y todo prosperaba por la presencia de Dios en su vida, la esposa de Potifar lo quiso seducir en varias ocasiones para que él tuviera relaciones sexuales con ella. Y le insistió al grado que en una ocasión lo jaloneó para que le hiciera caso y él prefirió salir corriendo de ahí, y él comentó que él jamás traicionaría a su patrón y mucho menos a Dios. Él estaba preparado para la lucha y él supo huir de la tentación. Estaba preparado, estaba listo. En el Nuevo Testamento trató de estorbar la obra de Jesucristo. También, si se acuerdan, usó a Judas en algo terrible que fue vender al Señor Jesucristo por unas cuantas monedas de plata y un beso. Estorbó a Pedro, que lo negó. El enemigo se mueve de diferentes maneras y entre ellas causando división. Si recordamos en 1 Corintios capítulo 1 y también el 3, habla de la división en la iglesia y esa división puede seguirla causando hoy. En Efesios 4 dice esfuerce por mantener la unidad y en Mateo dice si tienes algo contra tu hermano ve y reconcíliate. ¿Por qué? Pues porque el Señor quiere enseñarnos que el enemigo va a querer destruir la unidad del cuerpo, desmembrarlo y así destruir la iglesia. Y lo podemos ver cómo es que en cualquier congregación se puede dar el caso de las murmuraciones, de los malos entendidos, problemas de comunicación, envidias, celos, iras, contiendas, divisiones. Lo sabemos. Y eso es lo que el Señor nos está advirtiendo, cómo es que causa también división y es otra de las formas en las que opera el enemigo. Pero también la autoconfianza. En Primera de Crónicas 21 vemos a Satanás que incita a David a contar su ejército y eso desagradó a Dios. Porque estaba dependiendo de sus fuerzas, quería saber qué tan poderoso era y no del poder de Dios. Y eso es orgullo. Él no había pensado en que tiene que depender de Dios en ese momento. Él sabía eso y lo había practicado, pero es como opera el enemigo. Él lo incitó para que contara su ejército y que dependiera de sus fuerzas. Y eso se llama orgullo, autosuficiencia. Y eso es peligroso porque antes de la caída está el orgullo. Otras de las maneras en que el enemigo se mueve entre el creyente, entre la iglesia, es el fariseísmo, que lo conocemos también como legalismo. Fariseísmo hablo como cuando el Señor le hablaba a los fariseos y les decía: hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque había un alto grado de hipocresía, había legalismo. Ellos ocultaban sus fallas, pero no las de otros. Y sobre espiritualizaban las cosas. Y no podemos dudar que puede darse ahora también y que muchos de nosotros en las iglesias no queremos que nadie conozca nuestras fallas y nuestras debilidades. Las ocultamos, no ocultamos las de otros, pero sí las nuestras para que nos vean perfectos como a esos fariseos a los que el Señor les dijo: sepulcros blanqueados, hipócritas, raza de víboras. Así que esa es otra manera, incita a que nos comportemos de esa forma, trae divisiones, nos hace desear que los demás nos vean como infalibles y eso
no es lo que Dios busca. Lo que Él busca es que lo imitemos, que seamos obedientes a su palabra. Por otro lado, también otra de las formas en las que se mueve es incitando a la iglesia a moldearse al mundo, a dejarse llevar por la influencia social, política, ideológica. Ruego a Dios que nos proteja en todo el mundo aquellas iglesias que buscan más que enseñar, entretener al creyente. Y esa es una manera de dejarse influenciar por la sociedad, porque no se trata de entretenimiento su iglesia. Y no podemos dejarnos influenciar por situaciones sociales, políticas o ideológicas. El enemigo incita a la iglesia a moldearse al mundo en el hablar, en el vestir, en las costumbres, en los hábitos, y esa es parte de la estrategia del enemigo. Recordemos cómo en Romanos 12:2 dice: no se adapten a este mundo, sino transfórmese mediante la renovación de su mente, de su pensamiento. El Señor nos está instando a que haya una transformación en nuestra mente y seamos diferentes. En 1 Corintios 3:3 dice: porque todavía son carnales. Hablando de que necesitamos esa transformación, porque les dice, estaba sucediendo eso ahí en Corinto, dice, porque todavía son carnales ustedes, pues habiendo celos, contiendas, ¿no son carnales? Y eso puede estarse dando en la actualidad en nuestras iglesias. Es duro escuchar porque todavía son carnales. En Juan 2:14 dice: no amen al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y cuando nosotros nos comportamos con el mundo, con celos, iras, contiendas, divisiones, chismes, murmuraciones, autoconmiseración, juicio, entonces, si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. Por eso incita él a la iglesia a desobedecer, para que no permanezcamos, porque el que hace la voluntad de Dios permanece y Él va a seguir incitándonos a desobedecer. Por último, otra de las maneras en que podemos saber que el enemigo se mueve es con las mentiras y los engaños. Y a veces la comunicación entre los miembros de la iglesia puede ser atacada por el enemigo y traer divisiones a causa de esa comunicación retorcida por las insidias y las manos sucias de Satanás. Tenemos que estar listos, tenemos que estar alertas. Pero tal vez tú te preguntes y digas tú, ¿pero cómo? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, podemos tomar aquí una historia que nos puede ayudar, la historia de Josué, a través de las instrucciones que Dios le dio y los consejos, podemos aprender para nosotros comportarnos de esa manera, de acuerdo a esas advertencias y a esos consejos que Dios le dio a Josué cuando le entregó el liderazgo del pueblo de Israel. Así que veramos, en la entrega del liderazgo, Josué, en el libro de Josué, obviamente, en el capítulo 1, verso 1, dice: luego, si me puedes seguir con tu vista en Josué 1, dice: luego de la muerte de Moisés, le dijo a Josué, siervo de Moisés: Moisés, que fue mi siervo, ha muerto. De ahora en adelante tú estarás al frente, tú estarás a cargo del pueblo. Crucen ahora el Jordán, le empieza a dar una serie de recomendaciones. Crucen ahora el Jordán, este pueblo y tú, y vayan a la tierra que les daré.
No era sencillo. No es nomás pásenle, déjeme abrir el portón para que ustedes pasen libremente. ¿Por qué? Porque el Señor tenía un proyecto. Él quería hacerlos fuertes a ellos, que aprendieran a luchar. Ellos tendrían que enfrentar una feroz guerra en aquel lugar donde vieron gigantes. Aquella comitiva que se envió para explorar aquel lugar vinieron aterrorizados por los gigantes que vieron. Y dijeron, sí, fluye leche y miel. Aquí traemos algunas muestras de las preciosas frutas y legumbres, pero hay gigantes, yo no quiero ir ahí. Y el pueblo de Dios se atemorizó y tampoco quería entrar a la tierra prometida. Pero Dios le había dado instrucciones a Josué. Así que él le dijo en el verso 5, nadie te podrá hacer frente mientras vivas, porque yo estaré contigo como estuve con Moisés. Y no te dejaré, ni te desampararé. Y eso, hermano, amigo, es lo mismo que nos está diciendo hoy a nosotros. Y si Él nos está prometiendo que va a estar con nosotros hasta el fin, ¿por qué tendríamos que temer? ¿A qué le tendríamos que tener? ¿A qué tener temor? Y le dice en el verso 6, esfuérzate y sé valiente. Aquí hay una instrucción, un consejo, esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta la tierra que yo juré dar a sus padres. Así que él necesitaba ser valiente, él necesitaba ser fuerte y esforzarse en el poder de Dios, porque él no iba a desampararlo, porque él es quien iba a repartir esa tierra. Aquí tenemos entonces varios consejos de los que podemos tomar para ir en victoria, porque esos son los consejos que Dios le dio a Josué, que lo llevaron a la victoria, a tomar la tierra, a ganar las guerras, a cruzar los ríos. ¿Qué podríamos concluir ahora de todo esto? Bueno, que fuimos elegidos, fuimos redimidos y puestos en su ejército, insertados después de habernos elegido y habernos salvado, habernos redimido, nos insertó en su ejército, en ese escuadrón de Dios. Pero conlleva una peligrosa misión, ir y rescatar lo que se había perdido. Y por eso es que tenemos un brutal y letal enemigo. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros si Él está y nos ha prometido estar siempre? Los consejos que acabamos de ver, me gustaría que los tomáramos. Son 7 consejos que Dios le dio a Josué. Y con ellos obtuvo la victoria. El número 1 le dijo, pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. ¿De dónde iba a sacar las fuerzas? Del Señor, porque Él fue el que le dio la tarea, Él fue el que le ordenó y es el que le dijo que iba a estar con Él. Así que es necesario renunciar a la indolencia, es necesario renunciar a la apatía, a la pereza. Tenemos que esforzarnos. Ganar la batalla implica lucha. Por eso le dice, tienes que esforzarte y ser muy valiente. El punto número 2 es que le dijo, pon mucho cuidado, atiende lo que te estoy diciendo. Ten mucho cuidado en actuar de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nos podemos dar cuenta cómo no se trata de ser cristianos nominales, porque voy a la iglesia, porque yo me considero miembro. No,
El Señor quiere que pongamos mucho cuidado para que podamos desenvolvernos y actuar de acuerdo a las leyes del Señor. Otro consejo que le dio, del que podemos aprender, es que le dijo: nunca te apartes de ellas, de esas leyes de Dios, ni a la izquierda ni a la derecha. Y viene una promesa tremenda del Señor que es también para ti. Y tendrás éxito en todo. No te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo. En el verso 8 viene otro consejo y le dice: procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. No solo quería que lo conociera, quería que lo predicara, quería que lo enseñara. Procura, sigue, insiste, esfuérzate en que no se aparte nunca este libro de tus labios, este libro de la ley. Y en el quinto le da otro consejo más: medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Medita de día y de noche. No solamente lo leas, no solamente lo conozcas, tú medita en él. Siempre, no nomás un momento, no nomás ciertos días, siempre de día y de noche. Le da la instrucción, le da el consejo y le dice: ¿para qué? Para que actúes otra vez, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Y debemos preguntarnos: ¿tú meditas en él de día y de noche? ¿Actúas de acuerdo a todo lo que está escrito en sus libros? Y le dice una promesa más: y así, como diciendo, si me obedeces, si haces lo que te estoy diciendo, si tomas el consejo, dice, así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Así que conoce la verdad, obedécela, practícala. Eso es clave, es determinante, es de vida o muerte. En el número 6, en el verso 9, dice: escucha. Otra recomendación, otro consejo, otra instrucción: escucha lo que te estoy mandando. Ponme atención, abre tu oído, escucha lo que te estoy mandando. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Ese es el perfil de los soldados del escuadrón de Israel, del Dios de los ejércitos. Sus soldados, su ejército tiene ese perfil, es parte de ellos, intrínseco. Se esfuerzan y son valientes. Así es, los escuadrones de Israel, el ejército de Dios, del Dios viviente. Y por último le dice: no temas ni desmayes. Es decir, no tengas temor ni te desanimes, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. ¡Qué promesa tan hermosa! Después de un consejo y una recomendación: no temas, no tienes por qué temer, no tienes por qué desanimarte, porque yo estoy contigo. Yo, el Señor tu Dios, voy a estar contigo siempre, donde quiera que vayas. En el siguiente mensaje vamos a continuar hablando de la armadura de Dios. Pero antes de despedirnos, que hiciéramos una reflexión. ¿Te esfuerzas tú? ¿Conoces las Escrituras? ¿Meditas en ellas de día y de noche? ¿Confías en el Señor de tal manera que no tienes temor a enfrentar cualquier tentación? Todos estamos expuestos a tentaciones todos los días. Todos estamos expuestos a ser atacados por gigantes, así como Goliat. Tal vez el gigante de la tentación, tal vez el gigante del temor, no sé. Puede haber muchos, como menciona un reconocido predicador. Aplasta
a esos gigantes, pero necesitas esforzarte y ser valiente. Conocer la palabra, meditar en ella de día y de noche, ponerla en práctica, comportarte de acuerdo a esos mandamientos, a la voluntad de Dios. Eso es lo que necesitamos hacer. Y déjame darte la buena noticia. Tal vez te parezca un reto, y sí lo es, pero el Señor va a estar contigo siempre. Él te ha dado la palabra, Él te ha dado el Espíritu Santo, Él te ha dado una iglesia. Él te está hablando y te dice, como le dijo a Josué, ¿qué quiere que hagas? Yo quisiera leer este pasaje para despedirnos y después orar. Efesios 6:13 dice, por tanto, toma toda armadura de Dios para que puedas resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estés firmes, estés listo. ¿Cómo vamos a enfrentar esto? Déjame decirte, no te enfoques en lo que el enemigo hace, sino en lo que tú haces. Conocer sus planes y sus técnicas, si va a venir arrastrándose pecho a tierra, si va a venir volando, eso no importa tanto. Conocer sus planes y su táctica es conveniente, pero no es lo más importante. Lo más importante es estar pegados al Señor como el pámpano a la vid y estar listos para la batalla, como estuvo José, el soñador, como estuvo David, como estuvo Josué. Ningún gigante se comparará con la grandeza y poder de nuestro Rey. Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vivamos para Él, luchemos como David, mantengámonos alerta, listos, fieles, porque Él está con nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos honra y gloria. Te agradecemos infinitamente la enseñanza que tú has traído a nuestras vidas el día de hoy. Padre, nosotros queremos ser como tú. Haznos más como tú cada día, Dios. Padre, quebranta nuestro corazón duro que no permite que aprendamos tus enseñanzas. Haznos humildes, mansos, Dios, para poder escuchar. Abre nuestros oídos, permítenos escuchar tu voz. Perdónanos, Señor, si no hemos sabido luchar. Perdónanos, Señor, si hemos sucumbido a la tentación. Perdónanos, Señor, si hemos dado lugar al enemigo. Gracias por enseñarnos a luchar. Esperamos con ansias, Dios, seguir aprendiendo por tu gracia y para tu gloria. Te damos gracias por tu perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, amigo, hermano. Vamos a entonar un último canto, hermano, para finalizar con nuestra reunión. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévanos, Padre. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual.
Háblame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Cámbianos, Padre, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Necesitamos de ti, Padre. Muchas gracias, Padre. Sé con mis hermanos en esta semana, Señor. Bendícelos y guárdalos. Que tu palabra se quede atesorada en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, recibe gloria, recibe honra, Padre. Amén. Hermanos, quedamos despedidos. Que tengas una excelente semana.